Bienvenidas y bienvenidos, queridos seguidores de Lecturas Asombrosas. Ya estamos en nuestro segundo programa de nuestra temporada número 32 en esta nueva casa que es el canal de YouTube Ángeles Barrera Jofré, Lecturas Asombrosas, con un escritor chileno con quien vamos a conversar en el día de hoy sobre el proceso de su primera novela. Voy a presentarles a José Ignacio Cárdenas Gebauer. Bienvenido, José Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, muchas gracias y muchas gracias también por la invitación. Gracias a ti por el tiempo que nos vas a brindar. Les voy a mostrar, les voy a adelantar que vamos a conversar sobre su primera novela, Bajo el yugo del califato, La esperanza de los infieles, que fue publicada por Suramérica Ediciones y que tiene una historia o sea, que nos narra una historia con rigor histórico y ficción literaria, así que vamos a desmenuzar todos esos detalles. Recordarles a nuestros seguidores, antes de conversar con José Ignacio, que Lecturas Asombrosas es una iniciativa de la comunidad de lectores, esta comunidad hispanoamericana de lectores en tránsito, donde hacemos difusión y promoción de la literatura, de los libros, de los autores. Así que ustedes ya saben, estamos acostumbrados aquí a invitarlos a actividades que tengan que ver con lanzamientos y presentaciones de libros. Así que es una doble invitación que hacemos desde aquí en La Luz de lo Invisible Ediciones el jueves 3 de marzo, que es ya la próxima semana. Estaremos presentando la primera novela ilustrada de la colección narrativa que pertenece a la escritora chilena Consuelo Ruiz Cabello con una historia, un cuento ilustrado que tiene por título Tupananchis-Kama hasta que el amor nos vuelva a encontrar. Así que invitadísimos a las 6 de la tarde en el hermoso café literario del Parque Bustamante, quienes nos han recibido con mucha calidez, ¿cierto? En General Bustamante, a la altura del número 50 en Providencia. Así que todos invitados a acompañar a Consuelo y a descubrir este relato hermoso que tiene que ver con dos jóvenes de diferentes partes del mundo. Así que ya están todos invitados. Pues bien, también invitado José Ignacio ahí para acompañar a Gracias. nuestra autora. Voy a Ujú. contarles que José Ignacio Cárdenas Gebauer nació en Santiago en 1971. De profesión es abogado de la Universidad de Chile con postítulos en Economía y Tributación y diplomado en Análisis Político por el Instituto de Asuntos Públicos de la misma institución. En la actualidad se desempeña profesionalmente tanto en el ámbito público como privado y es autor además, para quienes les gustan los ensayos, de ensayos políticos. El jaguar ahogándose en el oasis, también por Suramérica Ediciones 2020, y La trampa de la democracia Suramérica 2022, también por la misma editorial. Así que vamos a comenzar con esta historia, eh, José Ignacio, que tiene mucho de rigor histórico y que para lectores que estamos alejados al tema de lo que pasa, ¿cierto? Vemos en las noticias, sabemos lo que es podemos saber más o menos distinguir lo que es el Estado Islámico, pero esta historia es contemporánea, nos presenta lo que está pasando actualmente con esta situación en Siria. Y la primera pregunta es que nos cuentes cuál fue la motivación al elegir este tema en particular y cómo fue el proceso de la investigación histórica. Bueno, mira, el, el inicio de esta idea, la verdad que surgió bastantes años antes de que yo comenzara a escribir. Yo me acuerdo el año 2014, cuando aparecieron estas imágenes que eran cruentas, donde estaban unos periodistas vestidos de naranjo y eran degollados por un verdugo vestido de negro frente a todas las cámaras de la prensa internacional. Eso fue muy impactante. Y bueno, y la verdad que me puse más bien a escribir temas de ensayo que no tienen ninguna relación con esto, que son justamente los libros a los cuales tú haces referencia, y andaba hace rato con la idea de una novela, e incluso también motivada por la misma editorial. Y finalmente, bueno, surgió esto como una buena idea para retomar ese recuerdo a fines del año 2023, y me lancé tal vez
con esto que es completamente ajeno a nuestro país. Eh, Quizás te podría decir como una suerte de rebeldía. ¿Rebeldía por qué? Porque hay algo que a mí no me deja de convencer, son los noticieros que nosotros vemos en nuestros canales de televisión, donde, donde abordan temáticas que muchas veces caen en el tema del sensacionalismo y muy poco además de lo que ocurre en esferas internacionales, especialmente una zona como esta, que es, primero que está la historia de la humanidad, pero en pleno ahí, y además porque hay mucho dolor humano, hay guerras, hay conflictos, hay temas raciales, hay temas religiosos, en fin, hay una cantidad de riquísima información, riquísima historia, y lamentablemente acá a Chile llega nada de eso. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Y además justo coincidí, también años antes había hecho algunos estudios en materia de historia árabe, y que es fascinante, y dije, mira, ¿por qué no? Voy a abordar justamente aprovechando los conocimientos que yo tengo, aprovechando también la llegada que tengo con algunos historiadores que son expertos en esta materia, y me voy a lanzar con algo que era bien riesgoso, pero bueno, dije, voy a investigar, venía además con la cultura o la práctica más que cultura de investigar mucho por los ensayos, entonces el trabajo de investigación la verdad que no se me hizo tan difícil. Y comencé, como te digo, esto más o menos en diciembre de 2023, tuve una investigación muy acuciosa que fue diciembre, enero, en fin, y bueno, y a lo largo de la novela también, porque inevitablemente mientras uno va escribiendo van saliendo temáticas históricas que uno inevitablemente también tiene que confirmarla y investigarla. Así que el proceso histórico yo diría que comenzó a fines de 2023, pero se mantuvo hasta más o menos junio de 2023, que fue cuando ya entregué el primer borrador. ¿Y cuál fue, José Ignacio, el desafío literario? Porque si bien eh, has escrito ensayos, ¿cierto? Que también tienen una estructura diferente, que apelan, ¿cierto? Al rigor de la verdad y de y de la mirada propia del que está escribiendo el ensayo. ¿Cuál fue la dificultad en el proceso de escritura? De mezclar estas cosas reales, ¿cierto? Que son tan fuertes. ¿Cuál fue el desafío de agregar ficción literaria eh, y tomar decisiones? Pero Claro. esa es la tercera pregunta, de la toma de decisiones. ¿Cuál fue la Mira, dificultad yo creo que literaria? fue algo tal vez, a ver, yo soy una persona muy emotiva en general y el ensayo es una maravilla, pero tiene una limitación, que uno igual puede dar una opinión, pero tampoco sin caer o tratar de no caer tanto en la subjetividad emotiva. Y siempre eso es como algo que me impedía, y yo dije, no, quiero algo realmente que me conmueva. ¿Ah? Y el libro, más allá de su trabajo histórico, de investigación, temas religiosos, abordo pasajes del Corán, tiene mucho de emotividad. Eh, Tiene, los lectores cuando lo lean, yo creo que desde el primer capítulo se les va a empezar a parar los pelitos de la piel, así, porque van a entender que hay temas que son de naturaleza humana, pura y dura, en el fondo lo que viven personas de carne y hueso cuando de alguna manera son arrastrados en su día a día a conflictos bélicos. Eso es bien cruento, hay pasajes bien duros, habían temáticas que te confieso que me era difícil abordarla, primero porque eran temáticas que decían relación con una de las personajes mujeres, y mi condición de hombre era algo que tenía que tener mucho cuidado para no equivocarme, y tratar de representar lo más fiel posible los sentimientos, dolores que esas mujeres están viviendo. Eh, para eso me preparé bastante, me preparé no solamente en forma emotiva, sino también investigando testimonios, sobre todo de mujeres que vivieron eso, para tratar de llegar a esos clímax. Eh, entonces, bueno, lo demás es dejar volar la imaginación. Eh, Como había mucha información de la que investigué, la verdad que este fue una novela que como que casi se salió sola. Había mucho habían pasajes que realmente
me llamaban tanto la atención cuando escuchamos ese dicho que a veces la realidad supera la ficción, bueno, tal cual. Entonces, lo mío más bien era como al contrario, era como tratar de aplacar un poco los hechos reales que, wow, ¿cómo fue la naturaleza humana fue capaz de esto? Eh, entonces era inevitable que los sentimientos afloraran y con eso también darle un poco la emotividad que yo quería dentro del libro, sin caer en el sensacionalismo, porque hubo pasajes que de frentón de la investigación que yo no lo incluí porque consideré que era demasiado. Entonces traté de moderar un poco lo que era el rigor histórico con lo que era ficción literaria y esta emotividad que yo creo que era muy, muy importante que estuviera dentro de esta novela. Bueno, quiero decirte que como lectora, como la apreciación de las cosas que me llegaron al alma y que me quedaron así increíbles y que uno no puede, como que no puede desvincularse de Munira ni de Manuel Jesús, tiene que ver justo con esa emotividad, que hay mucha humanidad, hay mucho realismo. De hecho, cuando uno lee la contratapa y dice rigor histórico y mezclada con ficción, y uno como es el trabajo de uno de ir más allá de leer dos o tres veces el texto, eh, es difícil distinguir cuál es la ficción. Mm, Entonces, creo que esa es algo que está muy bien logrado, pensando además que es tu primera novela. ¿Ya? Y en este sentido quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con dale. las decisiones que tomaste para Ujú, esta narración, que tiene que ver con la elección del narrador, de quien nos va contando la historia, porque perfectamente podrías haber elegido un narrador en primera persona que va viendo lo que va sucediendo y nos va contando lo que va haciendo. Sin embargo, este narrador en tercera persona que además de contarnos lo que pasa con cada personaje, porque no solo los protagonistas llevan el peso de la historia, sino que hay antagonistas que realmente merecen el Oscar al mejor enemigo, al peor rival, sino que también tiene que ver con esto que tú decías muy bien, de que los lectores quedamos bien informados, nos enseñas cosas, nos haces ver cosas. Sobre todo yo que soy neófita en este tema en particular, ¿cierto? No, no es mi tema de estudio ni de trabajo. Entonces, cuéntanos sobre esas tomas de decisiones que tuviste que realizar en el proceso de escritura y y lo otro es cómo, no, no es cómo, sino por qué elegiste que el protagonista varón, ¿cierto? ujú. Manuel, Fuese chileno. ya. ¿Por qué eso? Sí. Porque podría haber sido de cualquier otra nacionalidad, Mm. ¿cierto? Con más, no sé, con más apoyo logístico, porque decía, ay, chileno no se va a salvar, o sea, ya, no, o sea, lo que uno primero piensa no va a salir vivo de esta. Esas dos preguntas, No, pues para, encantado. para que te Bueno, explayes. claro. Bueno, respecto de la toma de decisiones, para ser honesto, cuando en un principio, mientras investigaba, más bien mi idea era un personaje principal, uno solo, eh, eh, cuando estaba justamente en este proceso de investigación. Entonces, esa narrativa iba a ser en primera persona. Sin embargo, a poco andar me encontré con toda esta, qué sé yo, testimonio, especialmente de mujeres, y dije, no, aquí hay una historia que es realmente terrible y yo necesito que exista otro personaje también que de alguna manera represente todo ese dolor. Y ahí surgió la idea, después no, lo voy a hacer en tercera persona, justamente para darle espacio a estos dos personajes. Pero claro, pero fue, fue cierto lo que tú, fíjate una pregunta que no me habían hecho y la verdad que es muy, muy cierto, porque uno como autor se, fue un conflicto que tuvo al inicio, o sea, no es por primera o por tercera persona, y al final tuve que resolverlo después de algunas semanas de estar meditándolo y finalmente me fui por ese camino. Pero fue más bien para darle espacio a los dos protagonistas, básicamente. ¿Ah? Eh, Ahora, en relación a la creación de los personajes, y esto va muy de la mano con la segunda pregunta, voy a un poco abordar de los dos. Es decir, en el caso de Manuel, la verdad que en un origen dije, no, ¿por qué tengo que hablar de un personaje chileno? Dije, ya no voy a ser colombiano. Pero la verdad que esa elección tampoco decía, más bien no decía un capricho del autor, nada más.
Sin embargo, dije, porque cuando yo más o menos tenía plasmada la historia en mi mente, no tenía todo el detalle de los acontecimientos, porque eso uno como que lo va creando en la medida en que va escribiendo. Y para ser honesto, en un inicio fue colombiano, pero después dije, hay algo interesante, y no voy a spoilear mucho el libro, que es alguna relación tiene que tener con sus orígenes. Y ahí dije, chuta, aquí es bueno que sea alguien tal vez de su nacionalidad, podría haber sido también español, porque él tenía la residencia española, pero después me convencí que tenía que ser chileno porque en algún momento del avanzar del libro visualicé cuál era el final que yo quería. Y ahí tenía que ser chileno. Pero no voy a hacer ningún spoiler porque si no voy a, por un tema más de orden geográfico. Ahora, ¿por qué periodista? ¿Y por qué español? Bueno, primero porque en España ellos como país han tenido una actitud muy muy proteccionista respecto de sus periodistas que han ido al lugar y que han sido también secuestrados. Entonces, eso calzaba muy bien con la historia. Y además porque hay muchos chilenos que eventualmente también tienen residencia española. Y tenía que ser periodista porque tenía que trasladarlo al lugar. Y por esa razón, eso siempre lo tuvo muy claro, que tenía que ser, y además, perdón, porque tenía que conversar con lo que te dije al inicio, con esa imagen tan dura estos periodistas degollados, que ahí se ha escrito mucho, y justamente hay muchas víctimas, lamentablemente, del periodismo, que, bueno, sufrieron estas prácticas. Y en el caso de la Munira, la mujer, bueno, es que lo que pasa es que la Munira es de origen Convengamos que es como niña, aún. Convengamos. no tan niña, o sea, porque ella tiene 22 años, creo que le señalé. Lo que pasa es que Sí, pero su forma de ser o la forma en que la Ah, sí, crían a ella es como bastante niña. sí, exactamente, A claro, eso, y por eso también es adorable ella, con exactamente. la transformación que va teniendo con tanto sufrimiento y dolor que sucede. Sí. Claro, porque estamos hablando, primero ella de origen yazidí, y con esto no estoy spoileando nada, porque en realidad esto está casi al inicio del libro, así que de origen yazidí. Y además estamos hablando, si podríamos llamarlo así, una suerte de tribu que en general está muy apartada de lo que es la civilización diaria, más allá de que igualmente ellos van a la universidad y qué sé yo, etcétera, pero su mundo está muy circunscrito a la zona geográfica que habitan, que es básicamente el norte de Siria. Y entonces claro, eh, ¿por qué la mujer yazidí? Porque la mujer yazidí fue tal vez la más afectada por el Estado Islámico. El trato de la mujer yazidí fue muy distinto al trato que recibieron mujeres árabes, incluso mujeres occidentales, no musulmanes y musulmanas. El caso de la mujer yazidí fue distinto porque la religión que ellos persiguen es considerada por el Estado Islámico como una suerte de adoración al diablo. Y por lo tanto, dicho por ellos mismos, y hay muchos testimonios de yihadistas que lo dicen al respecto, consideran que ellos tienen que tener un trato subhumano eh, por esa misma razón. Y obviamente se pueden imaginar lo que eso en la práctica puede significar, que es un poco lo que está tratado en parte dentro del libro. Así que esa es la razón. No, muchas gracias porque nos da la perspectiva. Tomando decisiones, narrador en tercera persona, protagonista que tiene que, o sea, que es chileno, cuando uno parte el libro y dice chileno, ay no, no, o sea, y sabe lo que ve en las noticias, lo que tú decías, esta cosa sensacionalista, uno lo primero que piensa es que no va a tener apoyo de, de nada, así. Es lo primero que uno piensa, por lo menos yo como lectora. La toma de decisiones de los personajes del narrador, pero también hay una toma de decisión que, cuéntame si fue así de consciente, que es el estilo de lenguaje muy directo y muy sencillo. Y te das también el tiempo de educarnos. O sea, por ejemplo, yo sé que existe la religión islámica, ¿cierto? Conozco el Corán,
pero pasajes así tan específicos que además nos contextualizan para entender lo que va pasando, y te das también el tiempo de especificar cuando, no sé, por qué se llama califa, por qué hacen esto. ¿Esa también fue una decisión consciente o fue una decisión que te fue dando el relato a medida que ibas escribiéndolo? No, mira, totalmente consciente, y te digo la razón. Primero, a mí me gusta el género, más allá de los ensayos, que obviamente es otro género que me gusta, pero el género de la novela, me gusta la novela histórica porque me gusta combinar tanto la entretención como el aprendizaje, y que se expliquen cosas. ¿Ah? Tal vez, quizás como vengo con la experiencia de dos ensayos hacia atrás, donde hay que explicar todo, quizás eso me ayudó también para explicar hasta la mínima minucia, pero siempre pensé que el lector, que la persona que lea el libro, justo con entretenerse y aprender, sea para todos. Es decir, y que no quede la sensación que estás leyendo un párrafo, a esto no lo entiendo. Y que se explique, porque no tenemos por qué saber, y eso lo conecto con lo que te decía al inicio en cuanto a nuestros noticieros, es que a nadie nos explica nada de esto. De hecho, yo, para ser honesto, más allá de mis conocimientos históricos sobre la materia, etcétera, yo también aprendí bastante a la medida que iba escribiendo esta novela, en todo este trabajo de investigación. Entonces, es un aprendizaje mutuo, si tú lo miras desde ese punto de vista, pero siempre quiero que quede algo. Y ese algo es muy importante para que el libro finalmente trascienda. Ahora, en cuanto al lenguaje, esto también tiene alguna relación con los libros pasados. El primero de mis libros, que fue, o primer ensayo más bien, eh, El jaguar ahogándose en el oasis, si algo que nos preocupamos con la editorial fue en el lenguaje, que sea algo amigable, sobre todo tratándose de un ensayo. Los ensayos generalmente son más duros, es difícil de mantener el hilo. Y yo creo que eso se logró, tanto se logró que ese libro fue nominado a Premio Chileno de la Academia de Lenguajes junto con otros dos libros. No salió premiado, pero fue nominado entre los tres libros de ese año 2020 a justamente lo fácil que era la lectura. Aquí quisimos hacer lo mismo con la editorial, que sea fácil, que sea eh, eh, que no quede ningún pasaje oscuro, algo que no pueda entenderse. Ojalá, bueno, igualmente los lectores son libres de buscar en internet para corroborarse esta información, pero si alguien quiere leérselo de principio a fin sin entender nada ajeno al libro, lo puede hacer. Y eso fue la idea. Junto con mantener la atención, que eso sí fue una preocupación también más allá del lenguaje. Siempre creí que lo mejor era que después de cada capítulo quedaran un poco las ganas de leer el capítulo siguiente para saber lo que venía. Y eso fue algo que sí me preocupé mucho, porque además incluso dentro del desarrollo de la escritura, y en esto tengo que confesar que mi señora fue una gran ayuda, yo le iba pasando capítulos para saber cómo lo iba sintiendo el libro. Entonces, cuando me decía de repente, oye, sigue escribiendo que quiero saber lo que viene en el próximo capítulo, y dije, que bueno, está funcionando entonces. Es un poco la idea. Sí, bueno, En fin. me sumo ahí a tu señora que sí, que efectivamente funciona así, funciona bien. Además que los capítulos están estratégicamente breves, lo que hace que su lectura también sea, no quiero decir Rápida. la palabra liviana, pero sea más fluida para los lectores. Yo quiero hacer hincapié en el subtítulo, Mm, en el subtítulo. claro. Tu primera novela, Bajo el yugo del califato, La esperanza de los infieles. Mm. Sí. Final, El- según mi apreciación mi apreciación lectora, final abierto, don José Ignacio Cárdenas. Y la pregunta es sí, la siguiente. a ver, Parece dale. pregunta de concurso. Eh, ¿Has pensado en la posibilidad de una segunda parte de esta historia de Manuel Jesús y de Munira? Mira, lo he pensado, para ser honesto. Eh, pero no, mira, para ser honesto, yo creo que el próximo libro no va a ser una continuación de este. Sí va a ser también una novela histórica, pero no tanto una continuación de este, no porque lo había descartado, sino creo que es algo que tengo que madurarlo un poco más. Y además,
justo coincidió el lanzamiento de este libro con lo que está ocurriendo ahora en Siria en relación al golpe de Estado, que alguna relación tiene con el Estado Islámico. Entonces, quizá voy a esperar que se desencadenen, perdón, los hechos históricos, porque esto es una historia que todavía está en desarrollo y no sabemos mucho cómo va a terminar. Y puede ser que de ahí salga algo lindo, objeto de llevarlo justamente a una obra literaria. Así que sí, Bueno, pero no lo descarto para yo nada. me sumo para las que queremos la segunda parte. José Ignacio, tu primera novela histórica con toques de ficción, porque si no sería eh, más fuerte de lo que es ya la historia. ¿Quiénes son tus referentes literarios? A qué autores lees que sean también escritores de novela histórica o biógrafos, ¿cierto? De personajes universales. ¿A quiénes lees? ¿A quiénes admiras? O quizás lees otra cosa. Cuéntanos. Mira, antes de eso, tú dijiste algo muy importante, que es el hecho de, de que esto reúne pasajes históricos y si uno solamente atiene a la historia, sería prácticamente un documental. Y el documental, la verdad que es demasiado cruento para poder digerirlo fácilmente. Por eso que novelado se hace algo más atractivo para el lector. Pero en relación a tu pregunta, sí, claro, hay un poco lo que te decía hace un rato atrás en relación al tipo de género. Santiago Posteguillo, cómo trata Santiago Posteguillo todo lo que es la Edad Media que la leímos o la pasamos más bien, ni siquiera leerla en el colegio, y casi fueron siglos donde como que no hubiese ocurrido nada muy importante, y todo lo contrario. Santiago Posteguillo trata muy bien todo lo que es la Edad Media y en particular el Imperio Romano. Y ahí, claro, hay justamente rigor histórico con ficción. Y de Alfonso Falcone, que también aborda temáticas dentro de España. También hay incluso algunas películas o series que las podemos ver en Netflix que abordan algunos de sus libros. Él es muy entretenido, lo mismo. Bueno, hay actores más conocidos, la Julia Navarro. Julia Navarro también tiene libros que tratan el conflicto israelí-palestino desde su origen, novelado, que también es muy interesante. Y tal vez otro más, también muy conocido es Ken Follett, que más bien aborda novelas desde la historia inglesa, que lo mismo, también tiene, qué sé yo, algunos, son libros gruesos, libros de muchas páginas, pero uno vuela por esos libros porque la verdad que lo hacen muy entretenido. Sí. Ahí por ahí te anda un Ken Follett que es bien, que es bien. José Claro. Ignacio, la relación que has tenido con tus lectores, ¿qué es lo que te dicen sobre la historia? ¿Tienes contacto a través de tus redes sociales? ¿Te gusta saber, conocer el pulso, la emoción que gatilla esta historia que tiene, cierto, este contexto histórico? Em, y que tiene mucho de humanidad y de amor. Eh, sí, bueno, a ver, sin duda el tema, eh, el tema histórico que a mí me ayuda muchísimo para poder comprender todo lo que ocurre en cada una de estas historias. Pero repíteme, por favor, la segunda, pero que me extraje un segundito, perdón. No, no te preocupes, no. Repíteme la última parte. Es saber cómo ha sido tu relación con tus lectores. Si te gusta saber lo que los Ah, discúlpame, ya. lectores sí piensan sobre qué les provoca la historia, ¿cierto? Sí. Si eres accesible a través de redes sociales también para que nuestros seguidores puedan también seguirte. Eso. Mira, he tenido, mira, harta comunicación con muchos lectores y lectoras. Me escriben mucho a través de Facebook o a través de Instagram. Mi Instagram es J. Ignacio Cárdenas G. Y en Facebook con mi nombre completo me encuentran. Y ha sido muy entretenido porque me dan su parecer en relación a cómo ellos y ellas han visto la lectura de la novela. Me han dicho, qué sé yo, frases que para uno como lector son maravillosas. Es decir, comencé leyendo el libro y no pude parar de leerlo y me lo leí prácticamente en un fin de semana. Entonces, eso claro, para uno es lo más entretenido. Y además me han dicho
algo que tú también lo repetiste, que justamente conocer la historia, conocer el drama, hay que entender que dentro de esta novela también hay pasajes relacionados a temas de amor, ¿ah? Romanticismo, aventura, hay temas muy duros, muy cruentos, pero claro, que de alguna manera te van atrapando. Y eso creo que ha sido captado muy bien por muchos de mis lectores. Y agradezco mucho además que se traten de comunicar, porque de repente sirve a uno también para tener una visión distinta y no quedarse solamente con la visión más directa de la gente que a uno lo rodea. Pero también se han acercado, curiosamente, personas de la religión musulmana. Eh, y, y claro, algunos incluso críticos me plantearon, eh, sin leer el libro, sí, que, oye Ignacio, pero es que eh, tú en el libro dejas a todo el mundo musulmán como que fuese parte de lo que el Estado Islámico cree y profesa. Y bueno, y ahí yo le voy a entender que si bien es cierto, el libro aborda lo que es el Estado Islámico, hay que ser muy cuidadoso porque el mundo musulmán es mucho más amplio de lo que yo trato en este libro. El Estado Islámico claramente tiene una visión más conservadora, más inflexible, más extrema, según se pueda ver, pero también es minoritaria. La gran mayoría del mundo musulmán es una corriente que busca, al igual que el cristianismo, el hombre y la mujer buena. De eso trata el Corán, de eso trata también la Biblia. Y, sin ir más lejos, la Biblia también tiene pasajes que son violentos, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero tal vez se ha ido moligerando porque tenemos una autoridad religiosa rectora, que es el Papa a lo largo de los siglos, que de alguna manera ha interpretado cada uno de los pasajes de la Biblia no tanto del lado más violento, sino más bien del lado más bueno, si uno se quiere, que quiere verlo así. Sin embargo, el Corán y el mundo del musulmán no tiene esta autoridad unívoca. El mundo musulmán más bien responde a distintos imanes por mezquita. Entonces es bastante común que se generen interpretaciones que son muy distintas unas de otras, porque además el Corán son como pasajes extractados de lo que de alguna manera iba diciendo, profetando el profeta Mahoma. Entonces, claro, a veces puede sacarse de contexto ciertas frases que están, primero, alojadas en 17 siglos atrás y en una realidad completamente distinta a la actual, y obviamente sin darle ningún tipo de espacio a la metáfora. Así que nada, mira, ha sido realmente una comunicación muy rica con los lectores y lectoras, que le agradezco mucho, y si me quieren escribir, yo feliz, feliz Ujú. la recibo y la comparto y converso. Sí. Oye, ¿puedes repetirme tu Instagram para que pues, yo lo Cl- pueda poner aquí en... claro. Eh, ¿Es J? J. Ignacio Cárdenas G. Ah, ya, estaba bien como lo había puesto, pensé que lo había escrito mal. Perfecto. Tú acabas de mencionar que no hay metáfora, pero yo quiero hacerte un regalo como lectora, A ver. también a mis seguidores. Pongan atención, seguidores de Lecturas Asombrosas. Y es mi apreciación como ¿Mm? lectora de tu primera novela. Aquí también en Lecturas Asombrosas invitamos a nuestros seguidores que formemos las pequeñas bibliotecas de autor, así que voy ahí a comunicarme por la página web o en las librerías para conseguir tus ensayos y tener mi pequeña biblioteca de José Ignacio Cárdenas que te motivo a seguir agrandándola, sobre todo si vas a hacer una segunda parte. Pero mi regalo como lectora es que la gran metáfora, aunque tú dices que no hay metáfora en este libro, pero la gran metáfora de Bajo el yugo del califato para mí es, que no es una frase mía, ¿cierto? Voy a abrir comillas, es que el amor finalmente es el que nos salva de todo. Y esa es la hermosa esperanza que tiene esta historia que nos cuentas tú, y que a pesar de que las situaciones sean las más horribles, trágicas, incomprensibles, poco humanas, que tienen que ver con el terrorismo, ¿cierto? Que el terrorismo se basa en el dolor y en el sufrimiento de personas comunes y corrientes que no tienen nada que ver con las altas esferas que toman las decisiones. Y eso es lo que más me entusiasma de tu narrativa, en que esta gran metáfora, si yo pudiera resumir tu libro, es decir, que
nos da esperanza y de que el amor es el que nos salva de todo. El amor es el que nos salva de todo, incluyendo estas masacres inmensas. Así que quiero agradecerte, José Ignacio, esta conversación, este tiempo que nos regalas de conocerte más, de saber cómo fue el proceso, que para los lectores es muy importante, ¿cierto? Los que amamos la literatura, tener acceso a esa información, porque nosotros lo que vemos es esto. ¿Cierto? Que está bien editado, está bien lindo, ¿cierto? Una portada preciosa, llamativa, ¿cierto? Que hace que los lectores nos acerquemos a esta historia. Pero quienes amamos la literatura queremos honrar el trabajo, el tiempo que roban los escritores para escribir, los dolores somáticos o psicológicos que sufren en la medida en que van relatando una historia, ¿cierto? Tan fuerte, de cualquier tema, ¿cierto? Lo que significa entregarse en este caso al computador o a la página en blanco. Así que agradecerte por eso, por la esperanza que nos brindas a través de esta historia y tus palabras, el énfasis o las invitaciones que nos quieras hacer aquí en Lecturas Asombrosas para quienes se acerquen a tu literatura. Bueno, muchas gracias. Casi me conmueve tus palabras. La verdad que, bueno, muy lindo a uno como autor que, que quienes lean lo que uno escribe logren, ojalá, las sensaciones que más o menos uno quiso como escritor transmitir. Y es justamente eso, o sea, tratar de mostrar una pequeña historia de tantas que ocurren en este mundo, pero de un lado un poquito más humano. ¿Ah? Y que juntos vayamos aprendiendo lo que esas culturas que son milenarias y tan bonitas, tan distintas, además en arquitectura, en vestimenta, en comidas, todo eso de alguna manera nos va abriendo también un espacio en nuestra mente y nos contextualiza, o más bien nos lleva a ese lugar donde se está desarrollando la historia. Y eso es muy bonito, porque al finalmente es la historia que no solamente escribe el autor, sino también la que cada lector va construyendo. Y cada lector su propia historia es distinta necesariamente a la que el lector de al lado o incluso a la del mismo autor se imaginó, más allá que obviamente existe una directriz por lo cual uno quiere llevar a los lectores. Entonces, eso es muy bonito. Yo los invito, ojalá que puedan leerla. El libro se encuentra, bueno, es muy fácil, tanto en la editorial suramérica.com, con Z, como también en buscalibre.cl, es quizás lo más sencillo para ahí. Ahí están todos los ensayos, además. Espacio público de libros también, la librería Bros, en fin. Bueno, ojalá que lo puedan leer y si se quieren contactar conmigo para que lo comentemos, yo voy a ser el primero agradecido. Así que muchas gracias por esta entrevista, de verdad. Gracias, gracias a ti, José Ignacio, animarte a seguir escribiendo estas historias tan realistas que nos acercan también a la comprensión humana. Vivimos en un país que si bien no somos una isla, pero vivimos como si lo fuéramos y las cosas que pasan al otro lado, en otros lados, nos llegan tan sesgadas como tú lo señalaste al inicio de esta conversación. Agradecer a Mariana Ales por la gestión periodística maravillosa que ella hace de sus autores y de los libros que nos permiten, ¿cierto?, en este pequeño espacio que se llama Lecturas Asombrosas, hacer difusión de nuestra literatura. Digo nuestra porque obviamente José Ignacio es chileno y además porque ustedes ya supieron en la voz de nuestro autor invitado que el protagonista también es chileno, así que uno sufre el doble, ¿eh? ¿Ah? Quiero decirlo así, que uno sufre el doble, ¿ah? Que si hubiese sido de otra nacionalidad. Así que eso, queridos seguidores, esto es como siempre Lecturas Asombrosas. Soy Ángeles Barrera Jofre, su anfitriona, y les recuerdo que estamos en esta nueva casa en el canal de YouTube para que se suscriban y puedan hacer también allí sus comentarios. Jueves 27 de marzo, ¿cierto? Con esta conversación con el destacado abogado, ensayista y escritor José Ignacio Cárdenas Gebauer. Así que nos vemos la próxima semana con más lecturas asombrosas.